Tenga listo el tinto, que ya llegan los huevos revueltos y estrellados, porque hoy hablamos del enredo en la inscripción de candidatos de la coalición del presidente de cara a las regionales de octubre. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es martes 1 de agosto. Desde el sábado, la noticia política en el país es la captura del hijo del presidente, el diputado Nicolás Petro. Pero tras bastidores, en la política menuda, la captura fue la cereza en el pastel del despelote que hubo para que los partidos afines al presidente inscribieran a sus candidatos. Peleas en el Atlántico, avales que nunca llegaron en Cartagena, riñas por el orden de las listas en Bogotá y Medellín y al final un solo aspirante realmente cercano al presidente Petro, el ex senador Gustavo Bolívar. El proceso en la amplia coalición de partidos fue caótico y el mismo Bolívar, frustrado, dijo que fue una vergüenza nacional. Hoy le contamos el detrás de cámaras de estas discusiones que tendrán repercusiones clave en las elecciones de octubre. Ever Mejía es el periodista que cubre la campaña en la región más amplia del país, el Caribe. Bienvenido de vuelta, Ever. Hola Tatiana, gracias por la invitación. Para desenredar este tema nos tienes que explicar primero qué es esto del pacto histórico, o sea, quiénes están tomando las decisiones de dar los avales. Bueno, el pacto histórico como tal nació en las elecciones presidenciales del año pasado. El nombre sale de columnas que escribió el hoy presidente Gustavo Petro, haciendo referencia a las coaliciones de izquierda en Chile y España. En términos generales, es la coalición de partidos y movimientos políticos que respaldaron al entonces candidato Gustavo Petro y que se volvieron parte de su fuerza política en el Congreso. Ahí está el Polo, el Maíz, la Unión Patriótica y también nuevos partidos como Fuerza de la Paz de Roy Barreras o Fuerza Ciudadana del gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo. Son en total 12 partidos, cada uno con un representante en una especie de mesa directiva en Bogotá que toma las decisiones de los avales. ¿Y cuál es el partido de Petro ahí? Bueno, el partido de Petro es la Colombia Humana, que fue un movimiento que formó Petro para las elecciones de 2018, en las que quedó segundo. Ahí su representante es Eduardo Noriega, una persona de confianza de él y que ha sido su mano derecha en campañas presidenciales. Es esposo de la ministra de Vivienda, Catalina Velasco, y es básicamente la voz de Petro dentro del llamado pacto histórico. En los llamados Petro Videos, por ejemplo, que se filtraron en la campaña presidencial, Noriega es uno de los que aparece en el círculo más cerrado. Entonces, entre Eduardo Noriega y los otros 11 representantes del pacto, es que se dieron los avales en todo el país, que estuvieron llenos de retrasos, molestias internas y rupturas entre políticos y representantes de esos partidos, que devino en que muchos lados o no se inscribieran candidatos o que varios políticos renunciaran. Tal vez la muestra más evidente de lo que cuentas está en Atlántico. El mismo día en que se cerraron las inscripciones fue detenido el hijo del presidente, el diputado Nicolás Petro. ¿Qué tanto influyó esta situación en que el pacto no le diera el aval al candidato de Nicolás a la gobernación, Máximo Noriega? Bueno, a Máximo ya le habían dicho que no iba con aval antes de la captura de Nicolás. Se lo dijo Eduardo Noriega. Su candidatura estaba agonizando desde febrero, cuando estalló el escándalo de corrupción alrededor de Petro hijo, y Máximo fue salpicado. Hagamos memoria. Máximo fue el gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en Atlántico y era la mano derecha del diputado Nicolás Petro. Él aparece vinculado a la supuesta plata del narco Santander López Sierra a la campaña, que supuestamente se quedó Nicolás. Desde ahí a Máximo le cerraron las puertas en los partidos a nivel nacional. Hacer campañas con ese escándalo a cuestas es muy duro, y Máximo insistía. El viernes, cuando desde la campaña de Máximo intentaron sabotear la inscripción de Alfredo Varela, muchas personas de otros partidos gritaban o decían en voz baja que más bien debería estar dando explicaciones por el escándalo. Claro. Y en los corrillos políticos de Barranquilla se hacen chistes en alusión a su nombre, como mínimo lo niega, porque él dice que no tuvo nada que ver en el escándalo. Y ahora resulta que este sábado, horas después de que la fiscalía capturó a su amigo Nicolás, de la nada Máximo apareció con un aval de la Colombia Humana, el movimiento del presidente Petro. Esto rápidamente fue revocado por el propio Eduardo Noriega. Entonces, no es que tenga que ver directamente que a Nicolás lo capturaran, pero el episodio de Máximo sí evidenció el despelote en el que se convirtió en muchas regiones del país la inscripción de las candidaturas de esa enorme coalición. La captura de Nicolás es más un golpe al gobierno y a las banderas del pacto, pero yo diría que no influyó directamente en la entrega de avales. Pero entonces, si el candidato oficial del pacto en Atlántico no es el amigo del hijo del presidente, ¿quién es? Sin candidato oficial, el pacto jugará con Alfredo Varela, que no tiene antecedentes en la izquierda y ha militado en la U y Cambio Radical. Veo. A él lo terminó avalando el Partido Verde y En Marcha, el partido del exministro liberal Juan Fernando Cristo. Desde hace un tiempo, Varela tiene el respaldo de Eduardo Noriega en el pacto y del representante de esa coalición, Ahmed Escaf, que es compadre de Varela. Fue padrino de bautizo
de un hijo del ahora candidato. Y otra cosa, en la alcaldía de Barranquilla también pasó algo que muestra la complejidad de tener el apoyo de 12 partidos de la coalición. Por un lado, el pacto avaló al concejal del Polo, Antonio Borges, el único concejal que le hace oposición al charismo a nivel local. Pero al mismo tiempo, el economista Rigail Romero fue avalado por la Colombia Humana, tras ganar una consulta interna. O sea, hay dos avales, uno de la coalición y otro de la Colombia Humana. No, pero que es este enredo. Lo que tenemos entendido es que la situación estalló en todo el país fue por la discusión de las listas al Consejo y a las asambleas, que porque si eran cerradas o si eran abiertas, ¿cómo fue eso? Sí, la pelea era por ver quién ocupaba la cabeza de lista al Consejo en las diferentes ciudades. De hecho, en muchos lugares del país como Pasto, Medellín y Cartagena, precandidatos al consejo de esas ciudades esperaron hasta la medianoche del sábado para que les llegaran los avales de Bogotá. El caso de Cartagena es el colmo, porque los avales no llegaron, según dijo Javier Julio Bejarano, candidato de la alcaldía de esa coalición. Tampoco se escribieron candidatos a la asamblea y a las juntas de acción comunal. Cartagena es una muestra de todas las tensiones que hay en una alianza como la del pacto. Al político Liner Campo, cercano a la representante Dorina Hernández, él se lanzó a la alcaldía de Cartagena, pero cuando se conoció que no iba a ser avalado, decidió postularse como cabeza de lista al consejo. Eso revolvió aún más las complejas pujas internas y le dieron las 12 de la noche en la registraduría, pero no resolvieron. O sea, no hay candidatos allá. No hay candidatos al consejo y a la asamblea, exactamente. Ever, ¿cómo se dio este arranque? Uno ya va mirando cómo pinta que va a ser la carrera para que el pacto histórico llegue a ganar alcaldías y gobernaciones clave en el país. ¿Cómo tú estás leyendo lo que viene de aquí en adelante? Depende de dónde se vea, pero es un camino difícil. El ex senador Gustavo Bolívar dijo que todo fue una vergüenza total, que los partidos debían unificarse en uno solo y que debería haber mecanismos democráticos para definir las candidaturas. El lío con todo esto es que Bolívar es uno de los pocos candidatos que tiene como llegar al menos a una recta final, a un voto finish en Bogotá. Pero en otros lados las diferencias pueden hacer que, como ocurre muchas veces, los candidatos no tengan el respaldo de frente de sus partidos y hay apoyos por debajo de la mesa. En las alcaldías avalaron algunos petristas o militantes antiguos de los partidos del pacto, pero al menos en las ciudades principales, salvo Bogotá, hoy no se ven como candidatos con opciones reales. En varias gobernaciones de las principales decidieron no llevar candidato oficial, sino que avalarán a candidatos que se inscribieron por otros partidos, como Rodolfo Hernández en Santander, avalado por su partido, la Liga de Gobernantes Anticorrupción, o Alfredo Varela en Atlántico, avalado por la Alianza Verde y En Marcha. Pues estaremos viendo en primera fila cómo va a estar esta carrera. Ever, gracias por pasar por acá. Gracias a ti por la invitación, Tatiana. Y arranca el día con estas movidas. Hoy será la audiencia de imputación de cargos a Nicolás Petro, el hijo del presidente, por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. El diputado se declarará inocente de los cargos. 9.3% fue la tasa de desempleo en junio. Por primera vez en el año está en un dígito. Quibdó, con 27%, es la capital con más desocupación según el DANE. Y otra vez la Cancillería suspendió la licitación para los pasaportes. La razón es que fue radicada una acción popular que pide modificar el pliego de condiciones para que haya más oferentes. Todas las movidas de poder ya están al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listico su desayuno político favorito. Con la producción de Sergio García, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.